Bienvenidos a Sonoteca, el podcast donde los lugares nos cuentan sus secretos. Hoy viajamos a un rincón de Zaragoza que es como una moneda con dos caras muy diferentes. Hablamos de Alfajarín, una localidad que vive en un constante y fascinante contraste. ¿Se imaginan un lugar que es a la vez un desierto árido y un vergel frondoso? Pues así es Alfajarín. Por un lado tenemos las fértiles y llanas vegas de la ribera del Ebro. Las tierras son pura vida, el símbolo de la agricultura y la prosperidad. Pero si levantamos la vista, el paisaje cambia por completo. Nos encontramos con los Montes Blancos, unos cerros de yeso, áridos y blanquecinos. Son la puerta de entrada al imponente desierto de los Monegros. Ese choque de paisajes no es una simple anécdota, es la metáfora perfecta de Alfajarín. Los Montes Blancos nos hablan del pasado, de la historia. Allí, en lo alto, se alza un imponente castillo de origen musulmán. Desde esa atalaya se escribió la historia de Alfajarín en clave de estrategia y defensa. Fue un punto clave en la defensa de la taifa de Zaragoza. Más tarde se convirtió en la cabeza de una influyente baronía cristiana. Es el símbolo del poder, del señorío y del conflicto. En cambio, las vegas del Ebro representan el presente y sobre todo el futuro. Aquí, en la tierra baja y productiva, es donde bulle la vida hoy. Aquí se asienta el pueblo, crece una agricultura moderna y una industria potente. La Vega es sinónimo de comercio, de conexión con el mundo. Por aquí pasan las modernas autovías que nos unen a todas partes. Hoy vamos a sumergirnos en esa extraña confluencia de legados. Exploraremos las capas más profundas de su historia. Una historia que resuena en su propio nombre, que viene del árabe los alfareros, aunque, curiosamente, no se han encontrado los hornos que lo confirmen. Analizaremos su increíble patrimonio, con el castillo y la iglesia como testigos de piedra. Y finalmente, veremos cómo se ha transformado en el siglo XXI. Alfajarín se ha consolidado como un lugar clave en el área metropolitana de Zaragoza. Un lugar donde la historia y la modernidad no se dan la espalda, sino que dialogan. Donde la aridez y la fertilidad se dan la mano. Acompáñenme en este viaje a un lugar singular y complejo. Para entender Alfajarín, primero hay que situarlo en el mapa y entender su geografía. Este municipio zaragozano pertenece a la comarca central, una comarca creada para dar servicios a los pueblos cercanos a la capital. Y es que la proximidad a Zaragoza, a apenas unos 14 o 20 kilómetros, lo es todo. Ha sido el motor de su desarrollo en las últimas décadas. Pero esta ubicación estratégica se ve reforzada por algo más. Una red de carreteras de primer nivel cruza su territorio. La carretera A2, la autovía A2 y la autopista A2 pasan por aquí. Esto lo convierte en un nudo de comunicaciones vital en el corredor del Ebro. Y claro, esta es la base de su economía industrial y logística actual. Sin embargo, no todo es positivo. La ventaja tiene un coste medioambiental. Estudios sobre el ruido de la autopista A2 han revelado datos preocupantes. El pueblo está expuesto a niveles de ruido que superan los 70 decibelios. La Organización Mundial de la Salud dice que esto ya es perjudicial para el descanso. Pero ojo, que esta importancia estratégica no es algo nuevo. La posición de Alfajarín en la ruta hacia Zaragoza desde el este ha sido clave siempre. En la Edad Media, su valor era militar. El castillo se levantó precisamente para controlar este corredor. Hoy, esa ventaja geográfica se ha transformado en ventaja económica. La autovía A2 es, en cierto modo, la heredera de aquel camino medieval. El crecimiento del pueblo en el siglo XXI es una consecuencia directa de esto. El castillo que proyectaba poder militar ha sido reemplazado por los polígonos industriales que hoy proyectan poder económico. Es una fascinante continuidad entre la geografía histórica y el desarrollo moderno. Hablemos ahora del terreno, de la tierra que pisan en Alfajarín. Su término municipal es el más grande de la mancomunidad de la ribera izquierda del Ebro. Abarca casi 138 kilómetros cuadrados. El pueblo se asienta a una altitud de unos 195 metros sobre el nivel del mar. Como decíamos, el paisaje está dominado por esa dualidad tan marcada. Al norte, los áridos Montes Blancos, a las puertas de los Monegros. Colinas de yeso, un paisaje casi lunar, surcado por torrenteras.
En cambio, al sur nos encontramos con la fértil vega del río Ebro, una tierra rica y productiva por debajo de los 200 metros de altitud. Esta geografía, como es lógico, condiciona para qué se usa el suelo. La inmensa mayoría del territorio, casi el 98%, es suelo no urbanizable. Está destinado a la agricultura y a la conservación de la naturaleza. El clima tampoco ayuda a suavizar los contrastes. Es mediterráneo continental, con veranos muy calurosos e inviernos fríos. Las lluvias son escasas, con una media de solo 340 milímetros al año. Esto acentúa todavía más la aridez de los Montes Blancos. Pero aquí viene otra de las grandes sorpresas de Alfajarín. En el extremo sur del municipio encontramos un tesoro natural. Hablamos de la Reserva Natural Dirigida de los Sotos y Galachos del Ebro, un espacio protegido de un valor ecológico incalculable. Es también lugar de importancia comunitaria y zona de especial protección para las aves. Aquí encontramos bosques de ribera, los llamados sotos, y también antiguos meandros abandonados por el río, que son los galachos. Esta reserva es un refugio vital para muchísimas especies de aves, un patrimonio natural que contrasta de forma brutal con la estepa del norte. Ahora viajemos en el tiempo. La historia de Alfajarín es como un libro con muchas páginas y muchas culturas. Empecemos por el nombre, que ya es toda una declaración de intenciones. Los expertos coinciden en que Alfajarín viene del árabe fajarín. ¿Y qué significa? Pues significa los alfareros. Esto nos sugiere que la cerámica fue una actividad clave en la época musulmana. Pero aquí surge una curiosa contradicción. A pesar de que se han encontrado muchos trozos de cerámica, no se ha localizado ni un solo horno de alfarero que confirme una gran industria. Quizás fue una actividad importante al principio que luego desapareció, dejando su eco solo en el nombre del pueblo. Claro que el folclore local tiene sus propias teorías, mucho más novelescas. Una leyenda dice que lo fundó un rey moro de Zaragoza llamado Ben Alfaje. Otra más elaborada conecta el nombre con el del rey Al-Muqtadir, el constructor del famoso palacio de la Aljafería de Zaragoza. La conexión se basaría en el parecido fonético entre Aljafería y Alfajarín. Pero la historia de este lugar es mucho más antigua que la llegada de los árabes. Los arqueólogos han confirmado que aquí hubo un asentamiento íbero. Y más importante aún, durante la construcción de la autopista A2, saltó la sorpresa. Salieron a la luz los restos de una villa romana. Incluso se recuperó la cabeza de una escultura de aquella época, Tlando. Esto demuestra que su ubicación estratégica ha sido valorada desde la antigüedad tonto. Fue durante la Edad Media cuando Alfajarín alcanzó su máximo esplendor. Se convirtió en un bastión clave del reino musulmán de la taifa de Saraquesta. Su valor no estaba en su tamaño, sino en su función estratégica. El castillo, construido probablemente entre los siglos X y XI, era una pieza fundamental. Formaba parte de la red de fortalezas que protegían la capital, Zaragoza, Su misión era muy clara: vigilar y defender el acceso oriental a la ciudad. Controlaba el camino vital que la unía con Lérida y el resto del valle. La llegada de los cristianos a Alfajarín no fue un evento de un día. Fue un proceso largo, inestable y lleno de idas y venidas. Refleja muy bien cómo era la vida en la frontera en el siglo XII. La primera conquista cristiana llegó en el año 1119, justo un año después de que cayera la Gran Zaragoza ante Alfonso I el Batallador. Pero este primer control cristiano duró muy poco. La fortaleza volvió a manos musulmanas, lo que obligó al rey a volver. En 1131, Alfonso I tuvo que lanzar una nueva campaña para recuperarla. Tras el éxito, nombró a un gobernador o tenente llamado Fortún Galíndez. Pero la historia daría otro vuelco. La terrible derrota cristiana en la batalla de Fraga en 1134 cambió todo. El propio rey Alfonso I murió poco después y la frontera se vino abajo. Alfajarín fue recuperado una vez más por los musulmanes, en este caso, los almorávides. La conquista definitiva para el reino de Aragón no llegaría hasta 1141. Y ya sería bajo el gobierno del príncipe Ramón Berenguer IV. Una vez consolidado el dominio cristiano, empezó una nueva era, la era de las baronías. Era de las baronías. Al principio Alfajarín era tierra del rey,
propiedad directa de la corona. Pero a finales del siglo XIII, su estatus cambió radicalmente. En 1293, el rey Jaime II de Aragón donó la villa y el castillo a una familia muy poderosa, los Cornell. Así nació la baronía de Alfajarín. Bajo su dominio en el siglo XIV se hicieron grandes obras en el castillo. Lo adaptaron para que no fuera solo una fortaleza, sino también un palacio residencial. Pero la baronía no estuvo siempre en las mismas manos. En 1437 dejó de ser de los Cornell y la compró un tal don Juan de Mur. Con esta compra, el rey Alfonso V concedió un privilegio muy importante a sus habitantes. Les dio franquicia perpetua a los derechos reales. Tras pasar por varios dueños, la baronía fue comprada de nuevo en 1496. El comprador fue don Ramón de Espés, y esta familia, los Espés, mantendría el señorío durante siglos, hasta su desaparición definitiva en el siglo XIX. Su influencia, sin embargo, llega hasta hoy de una forma sorprendente. El escudo y la bandera actuales de Alfajarín, con un grifo de oro, derivan de los Espés. El siglo XIX trajo el fin de los señoríos. Hubo varias rebeliones contra los últimos señores de la baronía. Finalmente el sistema se abolió. Y Alfajarín se constituyó como un municipio independiente. Todo este relato histórico nos enseña algo muy curioso. Nos enseña cómo la identidad de un lugar se moldea y se reapropia con el tiempo. El nombre original, Los Alfareros, es hoy casi una reliquia. Su monumento más famoso, el castillo, una obra de ingeniería militar andalusí, se conoce oficialmente como Castillo de los Cornell. Se nombra en honor a la familia cristiana que lo ocupó más de un siglo después. Es un claro acto de apropiación histórica, tonto, y los símbolos modernos, la bandera y el escudo, no recuerdan a sus fundadores árabes. Tampoco a sus primeros señores cristianos. Celebran a la última dinastía baronial. Los Espés es un fascinante proceso de memoria selectiva. Cada poder dominante ha ido redefiniendo la narrativa del lugar para reflejar su legado, dejando una identidad pública llena de capas y, a veces, de contradicciones. Este rico pasado no está solo en los libros, está grabado en la piedra. Los monumentos de Alfajarín son documentos que nos hablan. El más imponente, sin duda, es el Castillo de los Cornell. Declarado bien de interés cultural, corona una de las colinas de los Montes Blancos. Su posición le da un dominio visual absoluto sobre el Valle del Ebro. La fortaleza tiene una planta irregular, casi un pentágono. Se adapta como un guante al espolón rocoso donde se asienta. Está protegido por acantilados en casi todo su perímetro. Donde era más vulnerable, se excavó un foso defensivo en la propia roca. La entrada estaba en el lado este y tenía un puente levadizo. Se accedía por una puerta en recodo, un diseño defensivo típico de la arquitectura islámica. De las torres que defendían la entrada, una está muy deteriorada. La otra, de planta cuadrada y gran altura, ha sido restaurada. Ya en el siglo XIV, los Cornell añadieron una imponente torre del homenaje. Hoy solo conserva 2 de sus gruesos muros, pero nos da una idea de su magnitud. El patio de armas era enorme y albergaba varias estructuras. Se ven las ruinas del que pudo ser el palacio señorial. También hay un aljibe para almacenar agua y unas misteriosas estancias subterráneas que comunicaban con la ladera sur. Afortunadamente, en los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo por restaurarlo. El otro gran monumento es la iglesia de San Miguel Arcángel. También declarada bien de interés cultural, es un edificio extraordinario. Es un resumen perfecto de la historia de Alfajarín, una superposición de estilos. Su origen, en el siglo XII, es una mezquita rural. De esa etapa solo quedaría un muro de tapial de yeso. Tras la Reconquista, la mezquita se cristianizó. Se le añadió un ábside de estilo románico en el siglo XIII y se abrió una puerta de piedra con decoración de inspiración mudéjar, pero su gran momento constructivo llegó en los siglos XIV y XV. Se levantó una nueva nave y sobre todo una magnífica torre campanario mudéjar. La torre es de ladrillo y tiene una riquísima decoración geométrica. Finalmente, en el siglo XVIII, se reformó todo el interior. El aspecto barroco que podemos ver en la actualidad. Y no podemos olvidarnos de la portaza
Es la única puerta que queda de la antigua muralla medieval. El arco apuntado de ladrillo, un solitario vestigio en pie. Era la salida hacia el antiguo camino de Zaragoza. Aunque algunos le atribuyen un origen musulmán, parece que fue obra de los Cornell, parte de las defensas cristianas de la villa en el siglo XIV. Dejemos ahora la historia y volvamos al Alfajarín de hoy. Un lugar que ha vivido una transformación socioeconómica brutal en el siglo XXI. El dato más claro es el crecimiento de su población. Según los últimos datos, el municipio ronda los 2.400 habitantes. Una cifra que puede parecer modesta, pero que esconde una explosión demográfica. Imaginen, durante más de un siglo, desde 1857 hasta finales del XX, la población de Alfajarín apenas superó las 1.000 personas. Increíblemente estable, pero con la llegada del nuevo milenio, todo cambió. En 2004 ya eran más de 1.700 y desde entonces no ha parado de crecer. Este es el típico fenómeno de las áreas metropolitanas. Gente que trabaja en Zaragoza pero que elige vivir en un entorno diferente. La densidad de población, sin embargo, es baja. Unos 17 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto se debe, claro, a la enorme extensión de su término municipal. La economía de Alfajarín también es dual. Combina una fuerte tradición agrícola con una moderna industria. Aunque su nombre recuerde a los alfareros, la identidad agrícola moderna está ligada a un cultivo estrella. La alfalfa, una empresa local, Alfajarín Agrícola, fundada en 1970, es un pilar económico. Se ha especializado en la producción de alfalfa deshidratada de alta calidad. Exportan sus productos y son un motor de empleo en la zona. Pero el otro pilar es la industria y la logística. Gracias a su ubicación privilegiada junto a la autovía A2, han florecido importantes polígonos industriales como el Saco y el Borao. Ahí nos encontramos empresas de todo tipo, desde proveedores de productos químicos a talleres de calderería, pasando por compañías de transporte y logística. Y los datos económicos reflejan esta prosperidad. La renta media de sus habitantes está por encima de la media nacional, lo que indica una comunidad con un poder adquisitivo relativamente alto. La principal fuente de ingresos es, de forma abrumadora, el trabajo. Este dinamismo se refleja en la vida del pueblo. El ayuntamiento gestiona un presupuesto de más de 4 millones de euros. La política local, sin embargo, es compleja. Las últimas elecciones dejaron un consistorio muy fragmentado, sin mayorías claras. Se forjó un pacto de gobierno entre 3 partidos que ha generado tensiones. Pero más allá de la política, la identidad cultural se vive en la calle. Septiembre es el mes grande, con las fiestas patronales. Primero, en honor a la Virgen de la Peña, el día 8. Y después, el día 29, en honor a San Miguel Arcángel. Son fiestas que mezclan lo religioso con lo lúdico. Procesiones, música, los tradicionales cabezudos y festejos con toros. También celebran jornadas medievales que evocan su pasado, y un día de la cultura aragonesa para promover las tradiciones. La gastronomía, por supuesto, es un fiel reflejo de la tradición aragonesa. El ternasco de Aragón asado es el plato estrella, sin duda. También las migas, ese plato de origen pastoril, tan contundente y sabroso. La oferta de servicios públicos ha crecido al ritmo de la población. Alfajarín cuenta con un centro de salud con urgencias 24 horas. Tiene un colegio público de infantil y primaria con unos 200 alumnos. Y está bien conectado con Zaragoza por autobús. Llegamos al final de nuestro recorrido. Y la imagen que nos queda de Alfajarín es la de una encrucijada. Un lugar definido por esa tensión constante entre sus dualidades. La aridez del monte y la fertilidad de la vega. La huella musulmana y el legado cristiano. Tonja sistemian. Katsen Tegasien. De Dochion Ilmun. Kalbe. Di. Ap. Aptada. Katara. La agricultura tradicional y la industria moderna. En Alfajarín, la historia no es un simple decorado, es un actor principal en el presente. El castillo, que fue símbolo de poder militar, es hoy un activo cultural.
La ubicación que decidió su suerte en la guerra medieval decide hoy su fortuna económica. El gran reto de Alfajarín es gestionar el crecimiento sin perder su alma, evitar convertirse en una simple ciudad dormitorio de Zaragoza y seguir siendo una comunidad conectada al futuro por la autopista. Aún es capaz de escuchar los ecos de la historia que resuenan desde su castillo, un lugar, sin duda, que merece la pena conocer.